Hoy vamos a seguir resolviendo ejercicios de divisor de corriente. En otros vídeos ya habíamos visto cómo llegábamos hasta esta fórmula. Así que hoy vamos a centrarnos directamente en lo que significan estas variables. Pues a ver, Ix es la corriente que atraviesa una rama determinada. Si por ejemplo tenemos este circuito de aquí, vemos que es un circuito en paralelo, así que ya solo por eso es un circuito divisor de corriente. ¿Qué corriente divide? Vamos a verlo. De aquí, de nuestro generador de corriente, parte la I total, que es 40 mA. Una vez que llega a este nodo de aquí, se va a dividir en dos, porque tiene que ir por la rama de esta resistencia, esta sería I1, y luego la I2 tiene que ir por esta otra rama, la de la resistencia 2. Entonces, es un circuito divisor de corriente porque está dividiendo la I total en este caso. Pues a ver, Ix, como ya hemos dicho, es la corriente que atraviesa una rama determinada. Pues es la corriente que queremos calcular. Si por ejemplo queremos calcular I1, Ix va a ser I1. Luego, esto es igual a I total. I total es la corriente que se divide. No siempre va a coincidir con la corriente total del circuito, pero en este caso vemos que sí, porque la I1, al igual que la I2, partió de la I total. Luego, por R total. R total no tiene por qué ser la resistencia total de todo el circuito, porque es el valor de resistencia equivalente total de las resistencias en paralelo del circuito divisor de corriente. ¿Cuál es nuestro circuito divisor de corriente? Este de aquí, porque es el que divide la I total. Así que tenemos que hallar la resistencia equivalente de este circuito. Pues en este caso vemos que coincide con la R total del circuito, pero no siempre va a pasar eso. Hallaríamos la resistencia equivalente de estas dos con el producto partido por suma y ya la tendríamos. Y ahora nos queda dividir este producto entre Rx. Rx es el valor de la resistencia de la rama para la corriente que se está resolviendo Ix. Si estamos calculando la I1, por ejemplo, su Rx va a ser la resistencia de la rama por la que va I1, es decir, la de 5 kiloohmios. Pues bueno, ahora ya sí vamos a pasar a los ejercicios. Vemos que aquí tenemos exactamente el mismo circuito que acabamos de ver ahora como ejemplo, pero ahora vamos a calcular las corrientes y tensiones en cada resistencia. Como estamos con el divisor de corriente, vamos a empezar calculando estas dos corrientes, la I1 y la I2, y luego ya pasaremos a calcular las tensiones. Pues a ver, recordemos, por aquí venía la I total. Llega a este nodo y se divide en dos, I1 y 2, y luego llegaría a este nodo y se vuelve a juntar en la I total. Pues bien, comencemos hallando I1. I1, ¿a qué es igual? A la I total. I1 partió de la I total del circuito, así que esa va a ser nuestra I total. 40 mA. Por la R total. Nuestro circuito divisor de corriente es este de aquí, porque es el que divide a la I total. Así que tenemos que hallar la resistencia equivalente de este circuito. Pues sería R total es igual a el producto partido por suma. 5 por 15 partido de 5 más 15. 3,75 kiloohmios. Vale, pues esta es nuestra R total. Partido de Rx. Rx es la resistencia de la rama por la que va la I1. ¿Por qué rama va I1? Por esta de aquí. Y vemos que solo tenemos una resistencia, que es esta de 5 kiloohmios. Pues dividido por 5. Esto nos da 30 mA. Pues esta es la I1. Ahora vamos a pasar a calcular la I2. Para calcular I2, que es la corriente que fluye por esta rama de aquí, podemos hacerlo de dos maneras. Uno sería volver a aplicar el divisor de corriente para esta corriente de aquí, la I2, pero otra manera ya más rápida es restar la I total menos la I1, porque recordemos que la I total va a ser la suma de I1 más I2, y si despejamos I2, nos quedaría así, I total menos I1. Pues a ver, la I total es 40, la I1 es 30, así que la I2 va a ser 10 mA. Ahora vamos a copiar estos datos para poder calcular las tensiones. I1 es 30 mA, I2 es 10. Pues ahora, ¿qué podemos hacer para calcular las tensiones que caen en las resistencias? Simplemente hay que aplicar la ley de Ohm, V es igual a I por R. Pues a ver, voltaje que cae en la resistencia 1 va a ser la corriente que pasa por esta resistencia por el valor de la propia resistencia. La corriente que pasa por esta resistencia es la I1, 30 mA.
por el valor de la resistencia, que es 5. Miliamperios por kiloohmios ya da voltios, así que esto nos da 150 voltios. Vale, como esto es un circuito en paralelo, realmente el voltaje que cae en esta rama es el mismo que el que cae en esta otra rama. Y en este caso también es el mismo que el voltaje total del circuito. Pero bueno, si queremos comprobar que esto ocurre, podemos calcular el voltaje que cae en la resistencia 2, volviendo a hacer un producto de I por R. La corriente que pasa por R2 es la I2, 10 mA, por el valor de la resistencia, que es 15 kiloohmios. Y como vemos, esto nos suele dar 150 voltios. Bueno, pues aquí está la solución y el circuito. Pasamos ahora al ejercicio 2. Hay que volver a calcular las tensiones y corrientes en cada resistencia. Lo primero que vamos a hacer es calcular las corrientes, y para ello tendremos que analizar cómo van en este circuito. Pues a ver, de aquí, del polo positivo de la pila, saldría la I total. Esa I total es la misma que va a atravesar a esta corriente de aquí, a esta resistencia, la R1. Una vez que la I total llega a este nodo, se va a dividir en dos. Esta es la I1, que va a atravesar a la rama de la R2, y esta es la I2, que va a atravesar a la rama de la R3. Luego volveríamos a este nodo y las dos corrientes se vuelven a juntar formando la I total, que ya vuelve al polo negativo de la pila, y cerramos el circuito. Entonces, tenemos que calcular primero las corrientes en cada resistencia. Ya podemos calcular cuál es la corriente que pasa por esta resistencia de aquí, que es precisamente la I total. Así que I total es igual a V total partido de R total. La V total es 5 voltios, lo que nos indica la pila, partido de la resistencia total. Esta sí que es la resistencia total de todo el circuito. Pues bueno, va a ser la resistencia, primero tendríamos que hallar la resistencia equivalente de este bloque y sumársela a esta que queda en serie. Pues a ver, R total es igual a 1 más el paralelo de estas dos. Vemos que esta resistencia está en ohmios. Para ponerlo todo en kiloohmios, vamos a igualarlo a 0,1 kiloohmios. 100 ohmios es igual a 0,1 kiloohmios. Pues vale. Entonces ahora sí aplicamos el producto partido por suma. Sería 10 por 0,1 partido de 10 más 0,1. Esto nos da 1,1 kiloohmios. Vale, pues esta es ya nuestra resistencia total. Ahora ya podemos calcular la I total, que es 4,55 miliamperios. Vale, ahora vamos a calcular las otras dos corrientes, I1 e I2. La I1, ¿a qué es igual? Aplicamos la fórmula del divisor de corriente. Pues va a ser igual a la I total, es decir, la corriente de la cual partió I1. Vemos que al llegar a este nodo, la I total se dividió en dos, I1 e I2, así que nuestra I total coincide con la I total de todo el circuito, que era, aquí la tenemos, 4,55 miliamperios. Por la R total. R total es la resistencia equivalente del circuito divisor de corriente. Nuestro circuito divisor de corriente es este de aquí, porque es el que divide la I total. Esta resistencia no cuenta, así que solo tenemos que considerar el paralelo de estas dos resistencias, que nos daba 0,1. Partido de Rx. Rx es la resistencia de la rama por la que va I1. Esa sería la R2, que vale 10 kiloohmios. Y nos da 0,0455 miliamperios. Ahora solo nos quedaría calcular la I2. Pues ya podemos hacer la diferencia entre la I total y la I1. La I total es 4,55 menos la I1 que acabamos de calcular, 0,0455 miliamperios. Esto da 4,5045 miliamperios. Vale, pues ya tenemos calculadas las corrientes. Ahora nos quedaría calcular las tensiones. Pues a ver, ¿cuál es el voltaje que cae en esta resistencia R1? Pues V en R1 va a ser la corriente que la atraviesa, es decir, la I total, por su valor de resistencia, que es 1. Miliamperio por kiloohmio ya nos da voltios, pues 4,55 voltios. Y ahora, el voltaje que cae en estas dos resistencias, pues como están en paralelo, va a ser el mismo. Así que V en R2 es igual a V en R3.
¿Cuál es, por ejemplo, el voltaje que cae en R2, que es el mismo que en R3? Pues sería la corriente que la atraviesa, es decir, I1, 0,0455, por el valor de esa resistencia, que es 10. Así que esto nos da 0,455 voltios. Pues aquí está. Y aquí lo podemos ver ya en el circuito solución. Y llegamos ya al último ejercicio, el 3. Pues a ver, tenemos este circuito y tenemos que calcular simplemente las corrientes. Vale, analicemos cuál es el camino que siguen las intensidades de corriente. Tenemos aquí un generador de corriente que nos produce una I total, que es la que iría por aquí, de 200 mA. Una vez llegamos a este nodo, la I total se va a dividir en dos. Por aquí iría la I1 y por aquí iría la I2. Llegamos a este nodo, se vuelven a juntar, formando la I total. Pero no acabamos aquí, porque ahora tenemos otro circuito divisor de corriente. Llega a este nodo la I total y se divide en dos, formando la I3 y la I4. Luego, al llegar a este nodo, estas dos corrientes se volverían a juntar, formando una vez más la I total. Vale, entonces, la I total ya la tenemos, son 200 mA, así que nos quedan calcular 4 corrientes. Lo vamos a hacer, como no, con la fórmula del divisor de corriente. Empezamos calculando I1. ¿A qué es igual I1? Pues sería la I total. La I total es de la cual partió la I1. ¿Cuál es la corriente de la que partió I1? Pues sería la I total, es decir, 200. Ahora, R total. La R total es la resistencia equivalente del circuito divisor de corriente. Nuestro circuito divisor de corriente es este de aquí, porque es el que divide a la I total. Una vez llegamos a este nodo ya volveríamos a tener la I total, así que el resto de resistencias no importan, para este caso. Tenemos que hallar la resistencia equivalente de este bloque. Pues vamos a llamarle R12, sería 50 por 100 partido de 50 más 100. Esto nos da 33,33 ohmios. Vale, pues ya lo podemos poner por aquí. Y partido de la Rx, ¿cuál es la resistencia de la rama por la que fluye I1? Sería esta de 50. Nos da 133,32 miliamperios. Vale, ahora tenemos que calcular la I2. Podemos volver a aplicar el divisor de corriente para esta corriente, I2, pero ya es más fácil hacer una resta. La I2 va a ser igual a la I total menos la I1. La I total es 200, la I1 es 133,32. 66,68 miliamperios. Vale, ya tenemos I1 e I2. Nos quedan calcular I3 e I4. Pues vale, venimos por aquí. ¿A qué es igual la I3? Pues I3 va a ser igual a la I total. ¿De qué corriente partió la I3? Pues de la propia I total, así que pondríamos 200. Por la R total. R total es la resistencia equivalente del circuito divisor de corriente. Nuestro circuito divisor de corriente ahora es este de aquí, porque es el que divide a la I total. Así que solo nos interesa hallar la resistencia equivalente de estas dos en paralelo. Podemos hacer 80 por 20 partido de 80 más 20. Estos 1600 entre 100 nos da 16, pues 16 ohmios. Partido de la resistencia por la rama por la cual va I3. Su resistencia va a ser 80. Pues calculamos esto. Esto nos da 40 miliamperios. Vale, ya tenemos I3. Pues ahora para calcular I4 simplemente vamos a hacer la diferencia que hay entre la I total y la I3. La I total es 200, la I3 es 40, así que esto nos da 160 miliamperios. Y bueno, aquí lo tenemos. Y este ya es el circuito solución.